Muy bien. Así como hemos visto que hay indicadores y se clasifican de acuerdo a la estructura, al proceso y al resultado, esa es una clasificación teórica. En general, cuando ustedes hagan evaluaciones o supervisiones, o sean supervisados o evaluados, cualquiera de las dos orillas del río, normalmente lo que se usan son los indicadores por área o servicio. ¿Ok? Y los indicadores por área o servicio se van a dividir de acuerdo al servicio que están evaluando, ¿no? Indicadores de hospitalización, de emergencia, de centro quirúrgico, de consulta externa, de laboratorio, etc. Los indicadores por área o servicio, entonces, los más importantes son los indicadores de consulta externa, de hospitalización, de centro quirúrgico. Hay indicadores para todo tipo de servicio hospitalario. Indicadores de emergencia, patología clínica, radiodiagnóstico, indicadores de farmacia, por ejemplo, no se usa mucho, pero hay indicadores de cuántas recetas por consulta uno prescribe, ¿no? De acuerdo al tipo de seguro, si es privado o si es estatal, ponen un indicador. En salud, por ejemplo, el promedio es 2, o sea, 2 medicamentos por paciente, no más es el estándar, debería recetarse. Si recetan más en promedio, significa que están recetando de más. Hay pacientes que probablemente no van a requerir receta, los que vienen a un control. Hay pacientes que se van a ir con 7, 8 medicamentos, pacientes crónicos. Hay pacientes que son diabéticos, hipertensos, asmáticos, que tienen alguna patología cardíaca y se llevan 7, 8 medicamentos por visita. ¿Ok? Muy bien, entonces existen una infinidad de indicadores. Vamos a ver los más frecuentes, los más usados. Los primeros son los indicadores de consulta externa. Uno de los indicadores más usados en consulta externa es el rendimiento hora médico. ¿Qué cosa es el rendimiento hora médico? Es la relación entre el número de atenciones médicas y el número de horas efectivas. El número de atenciones que realiza el médico por cada hora efectiva de trabajo en consulta externa. En general, habíamos hablado algo ya, ¿no es cierto?, es de 5 atenciones por hora, eso es el estándar. Salvo en institutos, que puede ser 4, o algunas especialidades donde puede ser 3. Por ejemplo, psiquiatría. En psiquiatría el estándar es 3. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que tener más tiempo conversando, hablando con el médico. El médico necesita más tiempo para analizar el caso. En medicina física y rehabilitación, ¿no? El promedio en algunos, especialmente en los hospitales nacionales, es 3 pacientes por hora. Porque el rehabilitador tiene que hacer algunos ejercicios, iniciar algunas terapias o hacer procedimientos, infiltraciones, colocar, no sé, ultrasonido, acupuntura, etc. Entonces, el rendimiento hora médico estándar es 5, 4 en algunos institutos, y en algunas especialidades puede ser menor, 3, por ejemplo, en psiquiatría, en medicina física. ¿Qué pasa si es que uno atiende más o hace más atenciones que las que están estipuladas? O sea, en vez de ver 5 por hora, veo 7. ¿Qué es eso? ¿Es bueno o es malo? ¿Qué creen que será? ¿Es bueno atendiendo? ¿Atiende más de lo que debería? No, no es cierto. El estándar está por algo. Si ustedes ven 7 pacientes por hora, significa que están disminuyendo el tiempo de interacción con el paciente. No están evaluando concienzudamente, no están prescribiendo adecuadamente y están atendiendo en menos tiempo de lo que debería ser. Si tienen un rendimiento de 3 y vuestro estándar es 5, significa o que hay deserción, o sea, el paciente no está llegando, o que están prolongando su atención innecesariamente. ¿Ok? El estándar, como les digo, es 5. Normalmente la disminución del rendimiento se debe a deserción. El aumento del rendimiento normalmente no se aconseja porque afectan la calidad de atención. Muy bien. El otro indicador en consulta externa es la utilización de los consultorios físicos, ¿no? Es la relación de los consultorios funcionales y físicos. Para esto tenemos que tener
en cuenta o tenemos que saber qué cosa es un consultorio funcional y qué cosa es un consultorio físico. Un consultorio físico es la estructura, la oficina, el espacio donde está el consultorio. Ustedes tienen o están administrando, por ejemplo, un centro de salud donde cuentan con 3 consultorios físicos, o sea, 3 espacios donde está habilitado 3 oficinas de consultorios, con la camilla respectiva, su escritorio, megatoscopio, etcétera, etcétera. Ahora, estos consultorios físicos, que son 3, van a generar turnos de consulta externa, que son los consultorios funcionales. Los turnos de consulta externa, el estándar es que sean de 4 horas. Si ustedes van a atender de 8 de la mañana a 8 de la noche, cada consultorio físico les podrá dar 3 consultorios funcionales, o sea, 3 turnos de consulta externa, ¿no es cierto? De 8 a 12, de 12 a 4 y de 4 a 8. Entonces, esa relación es la que sirve como indicador de utilización de los consultorios físicos. ¿Qué cosa mide? El grado de uso de los consultorios físicos de la consulta externa médica. Determina el número de turnos que se viene otorgando para la atención en la consulta externa, comprendiendo cada turno un tiempo de 4 horas. ¿Cómo se halla el número de consultorios médicos funcionales sobre el número de consultorios médicos físicos? Lo mínimo que un consultorio físico debe otorgar es 2 turnos por día. ¿Ok? Es lo mínimo. El estándar es 2. Si puede haber 3, está bien, pero el estándar mínimo aceptado es 2. O sea, si ustedes tienen un centro de salud con 2 consultorios, mínimo tendrían que poner atención mañana y tarde en ambos consultorios, teniendo 4 turnos, ¿no es cierto? Podrían llegar a tener 6 incluso, pero lo mínimo es 2 por consultorio. Ahora, ¿por qué es 4 horas? ¿Por qué no es 6? ¿O por qué no es 8? Como al genio de Garrido Leca se le ocurrió. Todo tiene su razón. 4 horas implica que el médico va a atender, por ejemplo, de 8 de la mañana hasta el mediodía. Si ustedes sobrepasan esas horas de atención, va a implicar, y eso está probado, 1, disminución de la atención. ¿Ok? O sea, la atención con la que ustedes atienden, con la que ustedes evalúan al primer paciente no va a ser la misma que el paciente número 20, ¿no es cierto?, a las 12 del mediodía. 2. El médico se puede volver un vector, especialmente en enfermedades infecciosas. O sea, el paciente que entra, el número 1, el 2, el 3, podría portar alguna enfermedad y no ve que es un ambiente cerrado, no ve que el paciente o el médico va a estar interactuando con el paciente, se puede volver vector y poder contagiar a otros pacientes si pasan esas 4 horas de atención. O sea, hay mayor riesgo de eso. ¿Ok? Entonces, por esa razón es que por norma se habla que los consultorios deben funcionar 4 horas. ¿Ok? Y las otras 2 o las otras 4 o las otras 3 se deben dedicar a hacer otras cosas, ¿no? Interconsultas, curaciones, procedimientos, labor docente, etc. De ahí viene. Entonces, en general, el número de horas que van a laborar en consulta externa es 4. ¿Okay? Ese es el estándar. Puede ampliarse hasta 6, pero pasadas las 6 horas hay mayor riesgo de lo que les comento, pues, ¿no? Que haya o que exista una alteración, un problema de ser transmisor de enfermedades o que disminuya la atención. Muy bien. El otro indicador de consulta externa es la concentración de consultas o la intensidad de uso en otros servicios. Es la relación entre el número de atenciones en un periodo de tiempo con el número de atendidos, sumando a pacientes atendidos, o sea, nuevos y reingresantes en el mismo periodo de tiempo. Sirve para establecer el promedio de consultas que se ha otorgado a cada paciente que acudió al hospital durante un periodo de tiempo. El estándar es 4 al año. ¿Ok? 4 al año, o sea, un paciente adscrito a un establecimiento de salud, a un hospital, no debería ir más de 4 veces al año.
Si va más de 4 veces, significa dos cosas: o que es un paciente que se está reciclando, se lo están haciendo venir de más, o es un paciente que no está siendo atendido adecuadamente, no le están solucionando el problema. ¿Ok? El estándar es 4 al año. Por ejemplo, viene un paciente en cirugía. La primera consulta se hace el diagnóstico y se le inicia la preparación. La segunda se ven sus exámenes. Se opera el paciente, la tercera es su primer control y la cuarta sale de alta. ¿Ok? Un paciente con una enfermedad crónica, por ejemplo, un diabético. La primera consulta se le hace la evaluación y se le pide exámenes para descartar. La segunda consulta vendrá el paciente y se le dará el diagnóstico de diabetes y se le iniciará el tratamiento correspondiente. La tercera consulta se le hará el control de cómo está yendo su tratamiento y a partir de la cuarta consulta el paciente tendrá que venir cada cierto tiempo porque debería ingresar al programa de diabetes. Hay un programa, sabe ustedes, de diabetes, de asma, de artrosis, osteoporosis, etc. Entonces, en el cual los enfermos crónicos van yendo cada cierto tiempo a recoger sus medicamentos y a sus chequeos. ¿Ok? El estándar es 4 al año. Entonces se saca por el número, dividiendo el número de atenciones en un periodo sobre el número de atendidos en el mismo periodo. ¿Ok? Es la concentración de consulta. Muy bien, vamos a responder entonces esta pregunta. Dice, la pregunta 17. Se tiene una proyección de 3.000 atenciones en consultorio para este mes. Usted cuenta con 10 consultorios físicos, con un rendimiento de 5. ¿Cuántos turnos deberá de programar para satisfacer la demanda? 30, 50, 120, 150 o 600. ¿Qué datos nos interesa? Dice, se tiene una proyección de 3.000 atenciones en consultorio para este mes. O sea, en total ustedes van a tener que cubrir esa demanda de 3.000 atenciones, 3.000 consultas. Usted cuenta con 10 consultorios físicos, con un rendimiento de 5. ¿Cuántos turnos deberá de programar para satisfacer la demanda? Entonces, tienen que cubrir 3.000 atenciones, ¿no es cierto? Ustedes saben que el rendimiento es 5 y les dicen con un rendimiento de 5 por hora. Entonces, estas 3.000 atenciones, ¿en cuántas horas las van a hacer? Entonces, dividen 3.000 atenciones entre 5 atenciones por hora y les va a dar 600 horas. Ustedes necesitan 600 horas para ver estas 3.000 atenciones. Les preguntan cuántos turnos deberá de programar. Estas 600 horas ustedes tienen que programar en turnos de 4 horas, ¿no es cierto? Saben que la atención en consultorio es 4 horas. Entonces, dividiendo 600 horas en 4 horas son 150 turnos, ¿no es cierto?, al mes. Entonces, la respuesta acá es 150. Muy bien, la pregunta 18 dice, el consultorio de dermatología pediátrica atiende a 550 niños por mes en promedio. Si se sabe que la concentración es 2, con un rendimiento de 5, ¿cuántas horas médico deberá programar para este mes? 120, 220, 110, 55 o 250. A ver, vayamos. Dice, el consultorio de dermatología pediátrica atiende 550 niños por mes en promedio. 550 niños, dice, ¿no es cierto? Si se sabe que la concentración es 2, o sea, estos 550 niños probablemente vengan cada uno 2 veces a la consulta, ¿no es cierto? Entonces, ya no van a ser 550 niños o 550 atenciones, sino será el doble, ¿no es cierto? Será 1100. O sea, ustedes necesitan coberturar las 1100 atenciones con un rendimiento de 5. ¿Cuántas horas médico deberá programar para este mes? Tienen 550 atenciones por la concentración que es 2. Entonces van a ser 1100, ¿no es cierto? 1100 atenciones. Esas 1100 atenciones las tienen que dividir entre el rendimiento que es 5, o sea, 5 atenciones por hora. Eso les va a dar cuántas horas son las que deben
programar, ¿no? Haciendo la operación sale 220, ¿ok? O sea, 220 horas deberán programar, 220 horas médico para este mes. Si les preguntaran cuántos turnos, ¿no es cierto?, en consultorio de dermatología, y no les dicen si es de 6 o de 4, siempre deben tomar las 4 horas. Entonces dividirán 220 entre 4, ¿no es cierto? Y eso les saldrá el número de turnos de consultorio externo en dermatología que deben de programar. Muy bien, doctores, vamos a hacer un break de unos minutos para que puedan descansar. Luego continuamos con la segunda parte. A ver, habíamos visto la pregunta 18, ¿no es cierto?, donde dice el consultorio de dermatología pediátrica tiene 550 niños. No se olviden, cuando les hablan de concentración, siempre tienen que multiplicar esa concentración por la cantidad de pacientes o la cantidad de usuarios. Entonces, multiplicando 2 por 550 salía 1100. Con un rendimiento de 5, dividiendo las 1100 atenciones entre 5 atenciones por hora, sale 220. Muy bien. La pregunta 19 dice: el número de veces que acude un usuario a la consulta externa durante un periodo de tiempo es denominado rendimiento, utilización, concentración, intervalo de sustitución o cobertura. ¿Qué será? El número de veces que acude un usuario a la consulta externa, a eso se le llama concentración. En otros servicios se llama intensidad de uso. En este caso, en consulta externa se llama concentración. Muy bien. Hemos visto entonces los indicadores de consulta externa. Vamos a hablar de los indicadores de emergencia ahora. Los indicadores de emergencia, los principales son la tasa de reingreso por emergencia en menos de 24 horas, uno de los principales indicadores. El indicador expresado en términos porcentuales se obtiene relacionando el número de pacientes que reingresan a emergencia en periodos menores de 24 horas y el número de egresos que se generan en el mismo servicio, en el mismo tiempo. ¿Qué mide? Evalúa la calidad del servicio en el manejo de los pacientes atendidos en la emergencia del hospital. Es muy importante recordar esto, que evalúa la calidad del servicio. ¿Por qué? Si ustedes tienen un paciente en emergencia, lo atienden, le dan de alta con el tratamiento respectivo, este paciente no debe de regresar. Si regresa es o porque no han diagnosticado bien una enfermedad, no sé, era una apendicitis y pensaron que era un cólico, le pusieron su ampolla y el paciente reingresó porque continuó con el dolor, por ejemplo. Entonces quiere decir que no han solucionado su problema adecuadamente y el paciente está reingresando, está regresando por la misma enfermedad en menos de 24 horas. Eso implica un déficit en la calidad de atención. Los pacientes que son dados de alta de emergencia significa que son pacientes que están estables, ¿ok? Y no deberían de regresar. Hay un porcentaje en el cual uno admite que puedan reingresar los pacientes, pero normalmente es mínimo. ¿Cómo se mide? El número de reingresos en emergencia en menos de 24 horas sobre el número de egresos que ha habido en ese mismo tiempo, en ese mismo periodo, por 100. El estándar varía de acuerdo al nivel hospitalario. En el hospital 2.1 es 1%, en el hospital 2 es 2% y en el hospital 3 es 3%. ¿Ok? O sea, el 2.1, 1%, 2.2, 2% y hospital 3, 1 es 3%. ¿Por qué es más alto en los hospitales nacionales? Obviamente porque los pacientes que ingresan a la emergencia de los hospitales nacionales tienden a ser pacientes más complejos, que tienen múltiples enfermedades. Tienen una cardiopatía asociada a una nefropatía y una neumopatía, por ejemplo. O sea, tienen afectados el corazón, el riñón y el pulmón. Entonces, eventualmente, si se descompensan, hay más posibilidades que reingresen estos pacientes. Si hay el paciente en emergencia, ustedes ven que posiblemente puede descompensarse, este tendría que pasar a observación y darle de alta cuando esté completamente estabilizado. De eso se trata la emergencia. ¿Ok? Entonces, como ven acá,
las tasas de reingreso en emergencia en menos de 24 horas varía de acuerdo al nivel hospitalario. Otro indicador es el promedio de tiempo de espera en emergencia para ser atendido, ¿no? Es la relación entre el tiempo total de espera para la atención en emergencia entre el total de pacientes atendidos encuestados. ¿Qué evalúa? Evalúa la calidad de manera parcial y principalmente la capacidad de respuesta del servicio de emergencia. ¿Cómo se mide? El total de tiempo en minutos de espera según prioridad de atención sobre el total de pacientes atendidos según prioridad de atención. Y acá viene el concepto de prioridad de atención. No se puede medir, digamos, la totalidad de los pacientes que acuden a emergencia, sino se les tiene que dividir por prioridad de atención. Y las prioridades que se pueden ver son la 1, la 2 o la 3. Existe la prioridad 4, la cual no debe verse en emergencia, no debería verse nunca. Entonces, la prioridad 1 requiere atención inmediata. ¿Quiénes tienen prioridad de atención 1 en emergencia? Los pacientes, el ejemplo clásico es el paciente que está en paro cardiorrespiratorio, por alguna razón, ¿cierto? Es aquel paciente que tiene un evento agudo, el cual va a llevar a la muerte o a complicaciones severas si no es atendido de inmediato. El ejemplo clásico es la parada cardiorrespiratoria, el infarto agudo del miocardio, ¿ok? Puede ser un traumatismo múltiple severo, ¿no? Un trauma cráneoencefálico severo, un traumatismo abdominal, ¿no? Una gestante que está con eclampsia, es una prioridad 1, ese paciente debe ser atendido de inmediato, no esperar, ¿ok? La prioridad 2 es aquel paciente que puede esperar el promedio de 10 minutos. ¿A qué le llamamos prioridad 2? Es aquel paciente que tiene una enfermedad aguda que requiere atención por emergencia, pero en ese momento no compromete la vida ni la salud del paciente, ¿ok? Por ejemplo, una fractura. Este paciente tiene que ser atendido en emergencia. Si tiene una fractura, por ejemplo, en el decúbito y radio, ese paciente va a poder ser atendido, tendrá que esperar unos minutos y luego de ser atendido se irá a su casa. Claro, hay siempre la excepción. Nosotros podríamos decir, puede tener una embolia grasa y se puede morir. Puede pasar, ¿no es cierto? Pero esa es la prioridad de atención. Una herida cortante en cuero cabelludo, producto de una lesión, una contusión. El paciente está sangrando, no se va a morir por eso. Requiere atención, se le suturará y se irá a la casa, ¿ok? Un dolor abdominal es siempre prioridad 2. Puede ser un cólico simple, podría ser que se esté instalando una apendicitis. Hay que revisarlo, hay que examinarlo y si no corresponde a una intervención mayor, ese paciente debe salir de alta. Esa es la prioridad 2. La prioridad 3 es aquel paciente que tiene un evento agudo, pero no va a comprometer su vida. La prioridad 2 es aquel que puede comprometer su salud, pero no es de inmediato, ¿no es cierto? La 3 es aquel que no va a comprometer su vida. Por ejemplo, una faringitis, pues el paciente viene con fiebre, viene con dolor de garganta, se siente postrado, está maltrecho. Pero ese paciente no le va a pasar nada, ¿no? A lo más estará con malestar. Le pondrán su ampolla y será a la casa. Y ese paciente debe ser visto en consulta externa de manera prioritaria. ¿Okay? O sea, se le pone algo para el dolor, para la fiebre y debe pasar a consultorio externo. Ese es un mundo ideal, ¿no es cierto? Donde le den el tratamiento definitivo. La prioridad 4 es aquel paciente que no debe ir a emergencia. Por ejemplo, el diabético que se le acabó sus pastillitas y se va a emergencia a que le den sus pastillas para la diabetes. O el hipertenso, que ya no tiene sus pastillas y va por sus pastillas a la emergencia. El paciente que tiene artrosis y está con dolor de rodilla, ¿no? Y que todos los días le duele y que va a la emergencia para que le den sus pastillas para la artrosis. Enfermedades crónicas. Ese paciente no debe ser visto en emergencia. Controles. Un paciente que vino por la emergencia, por una fractura, se le puso su yeso y regresa para que vean cómo está yendo su fractura. Va a pasar y seguramente les ha pasado. Un paciente que suturaron, fue una emergencia y regresa a que le retiren los puntos. Esos pacientes son prioridad 4. No deben verse en emergencia, en ningún caso. ¿Por qué?
porque van a enlentecer la atención de las prioridades 1 y 2, que son los pacientes que sí deben y ameritan que se les vea en emergencia de manera pronta y rápida. ¿Ok? Normalmente esto, por ejemplo, estas prioridades no está difundida en la población del Perú. Hay muchos pacientes que van a hacerse ver de alguna enfermedad en consulta, no llegan al consultorio, se acaban los cupos y se van a emergencia, ¿no? Y para ellos la emergencia es porque no han tenido el cupo, o sea, no han alcanzado el cupo, ¿no? Eso todavía falta. O un resfrío. El resfrío no debe verse en emergencia. Es una prioridad 3, debe ir a consulta. Pero obviamente el dolor de garganta, el malestar, va a hacer que el paciente vaya a la emergencia. Y de ahí el triaje tendrá que derivarlo a consulta externa, previa evaluación rápida. Ok, entonces estos indicadores, como el promedio de tiempo de espera en emergencia, es importante, principalmente para ver la capacidad de respuesta, ¿no?, del servicio de emergencia. Muy bien, la pregunta 20 dice: el indicador que evalúa en forma indirecta la calidad de la atención en los servicios de emergencia es el tiempo de espera, la tasa de infecciones intrahospitalarias, la tasa de letalidad, la tasa de reingresos o la tasa de complicaciones. ¿Cuál será? ¿Tiempo de espera será? No, no es cierto. Tasa de infecciones intrahospitalarias, nada que ver con emergencia. La tasa de letalidad tampoco. La tasa de reingresos, pues no, en menos de 24 horas, es el apellido, ¿no? El nombre es la tasa de reingresos, pero en menos de 24 horas. La tasa de complicaciones tampoco. La 21 dice: la capacidad de respuesta frente a desastres de los servicios de emergencia está relacionada con uno de los siguientes indicadores: la tasa de mortalidad, el porcentaje de complicaciones, el tiempo de espera, el porcentaje de altas o la capacidad resolutiva. El tiempo de espera, ¿no es cierto? El tiempo de espera mide la capacidad de respuesta, ¿no?, frente a cualquier evento de la emergencia. La pregunta 22 dice: el tiempo de espera óptimo recomendado para la atención en los servicios de emergencia en caso de un paciente con prioridad de atención 1 es de 30 minutos, de inmediato, 10 minutos, 5 minutos o no más de 15 minutos. De inmediato, ¿no es cierto? Ese paciente debe ser visto de inmediato. Muy bien. Existen además indicadores de hospitalización. Los indicadores de hospitalización básicamente tienen que ver con la evaluación de las camas. Uno de estos indicadores es el promedio de permanencia. ¿Qué cosa es el promedio de permanencia? Es el número de días promedio que permanecen los usuarios en los servicios de hospitalización. ¿Qué miden? Logra evaluar la calidad de los servicios prestados y el aprovechamiento del recurso cama. Se halla el total de días de estancia hospitalaria sobre el número total de egresos. Y va a variar de acuerdo al nivel hospitalario. Los hospitales de menor nivel, como el 2.1, tendrán una estancia promedio, un promedio de permanencia de 4 días. Los hospitales 2.2 de 6 y los hospitales 3.1, o sea, los hospitales nacionales, hasta de 9 días. ¿Por qué es importante recordar esto? Como habíamos mencionado algo antes, ¿no? Si tenemos un hospital nacional, hospital de nivel 3.1, que tiene un promedio de permanencia de 5 días, significa que esa cama, que un hospital nacional cuesta más, porque es más complejo, cuesta más mantenerlo, está siendo utilizada en patología que podría estar siendo vista en hospitales de menor nivel. Y lo contrario también. Los hospitales de nivel menor, que tienen una estancia prolongada, significa que están viendo patología que no les corresponde o no están dando de alta oportunamente a los pacientes, están permaneciendo más de la cuenta. Si es que existe menos cantidad, o sea, tenemos un hospital de nivel 2.1, por ejemplo, ¿no?, el hospital de menor nivel, con un promedio de estancia de 2 días, significa que probablemente ese hospital está hospitalizando a pacientes que no ameritan ser hospitalizados, que entran y salen muy rápido, que probablemente podría bastar con un periodo de observación de unas horas y después retirarse a la casa, porque recuerden que son promedios los que se usan acá.
¿Ok? Entonces, para eso sirve este indicador. El otro indicador de hospitalización importante es el porcentaje de ocupación cama, ¿no? ¿Qué cosa es? El indicador expresado en términos porcentuales, es porcentaje acá. Se obtiene dividiendo el total de pacientes días y las camas disponibles en un periodo de tiempo determinado. Mide el grado de ocupación de cada cama hospitalaria. El estándar es 90%, o sea, quiere decir que de todas las camas que ustedes tienen disponibles, 90% deberían estar ocupadas todo el tiempo. El intervalo de sustitución debe ser corto, o sea, no debería ser más de 24 horas. O sea, sale un paciente y ese mismo día, en la tarde, en la noche, debe estar ingresando otro. Y así el 90% de las camas deberían estar ocupadas. Otro indicador de hospitalización importante es el rendimiento cama. ¿Qué cosa es el rendimiento cama? Es la relación entre el número de egresos hospitalarios registrados en un periodo de tiempo y el número de camas promedio registrado en dicho periodo. Mide la utilización de una cama durante un periodo de tiempo determinado. Es decir, el rendimiento cama implica cuántos pacientes han utilizado esa cama en un periodo de tiempo. Por ejemplo, ustedes están en un hospital nivel 2-1, el hospital de menor nivel, que el promedio de estancia debe ser 4, no más. Más o menos, en un mes, en esa cama de pacientes deberían haber rotado aproximadamente entre 7, 8 pacientes. ¿Ok? Ese es el rendimiento cama. ¿Cuántos pacientes han hecho uso de la cama en un periodo determinado? A eso se llama el rendimiento cama. Es una variable dependiente porque se va a influenciar por la estancia. A mayor estancia, menos rendimiento cama. O sea, cuanto más días está hospitalizado el paciente, obviamente va a haber menos pacientes que van a usar esa cama en ese periodo. Entonces el rendimiento cama se saca el total de egresos sobre el número de camas promedio en ese determinado tiempo. Varía de acuerdo a los hospitales, a los niveles de los hospitales. Inversamente al promedio de permanencia. Los hospitales de mayor nivel, que tienen pacientes más complejos, tienen menos rendimiento cama, o sea, menos pacientes hacen uso de esa cama. Los hospitales de menor nivel, que ven pacientes menos complejos, estos van a ver más pacientes o van a hospitalizar a más pacientes, más número de pacientes en esa cama durante el periodo de tiempo. En los hospitales 2-1, el promedio es 6, en los hospitales 2-2 es 4 y en los hospitales 3-1, o sea, los hospitales nacionales, es 3. El rendimiento cama entonces está muy relacionado con el promedio de permanencia, con la estadía de los pacientes. Es inversamente proporcional a la estancia.